días, señoras y señores. A nombre del rector de esta máxima casa de estudios, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, por mi conducto expreso a cada uno de ustedes su agradecimiento por su presencia en la ceremonia de la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Y derivado de este convenio, la apertura de las presentes jornadas universitarias de ética y transparencia para un buen gobierno, con la participación de invitados nacionales e internacionales, como lo es el día de hoy con nuestro primer invitado, el doctor Eric Alfredo Chirino Sánchez. Por mi conducto también agradece la presencia de los comisionados vocales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, licenciado Rodrigo Brancarte de la Garza, bienvenido, licenciado, del licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, así como de la presencia de la comisionada supernumeraria, la licenciada María Eugenia Pérez Einke. Bienvenidos, señores. De igual manera, agradecemos la presencia de las unidades de enlace y servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios que nos acompañan el día de hoy en estas jornadas universitarias de ética y transparencia. Asimismo, agradece a las autoridades y funcionarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su grata presencia, como siempre, aquí acompañándonos en este gran evento. También saludamos con afecto al ingeniero Salvador de la Paz Siller, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores. Bienvenidos, señores. También es un gusto presentar a ustedes a las autoridades que presiden esta ceremonia. Se encuentra con nosotros en el presidio el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En representación del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, nos acompaña la contadora pública Alejandra Arizpe, coordinadora de investigación y análisis de la Dirección de Transparencia Gubernamental. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Sergio Antonio Moncayo González, comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Agradecemos la presencia del ingeniero Rogelio Garza Rivera, secretario general de esta máxima casa de estudios. De igual manera, al doctor Ubaldo Ortiz Méndez, secretario académico de nuestra institución. Y le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Eric Alfredo Chirino Sánchez, maestro invitado de San José, Costa Rica. Bienvenido. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Acto seguido, vamos a proceder a la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Por la Universidad Autónoma de Nuevo León firma el rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, y por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, su comisionado presidente, el licenciado Sergio Antonio Moncayo González. Con el presente convenio se pone en marcha 3 acciones conjuntas inmediatas: las jornadas universitarias de ética y transparencia, el seminario de ética y transparencia para servidores públicos del Poder Ejecutivo, y también vamos a dar marcha al segundo Foro Internacional sobre protección de datos personales. Tanto la ética como la transparencia fortalecen y consolidan la democracia. Se puede ser ético y transparente en cualquier lugar que ocupemos en la sociedad. Cedo la palabra al licenciado Sergio Antonio Moncayo González, comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, quien nos dirige su mensaje.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ingeniero Rogelio Garza Rivera, secretario general de esta máxima casa de estudios. Doctor Ubaldo Ortiz Méndez, secretario académico. Doctor Alfredo Chirino Sánchez, juez nacional de nuestra hermana República de Costa Rica. Con todo el público, Alejandro Arias Carispe, en representación del gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz. Compañeros comisionados, distinguidas personalidades que se encuentran con nosotros, estimados profesores, jóvenes estudiantes, amigos todos. Esta mañana nos encontramos reunidos para unir voluntades y crear la sinergia para propiciar un ambiente de franca colaboración para el logro de objetivos y metas fijados en este convenio. Principalmente en este instrumento, las partes nos comprometemos a establecer estrategias y actividades que propicien la promoción, difusión y formación de la cultura de la transparencia, el derecho a la información pública y la protección de datos personales entre el personal de la universidad y su comunidad estudiantil. Es un orgullo para esta comisión el seguir trabajando coordinadamente con la Universidad Autónoma de Nuevo León en la promoción de estos derechos, al ser la tercera universidad más grande de México y la institución pública de educación superior más importante del noreste del país. Nos llena de satisfacción, por tanto, trabajar estrechamente con esta casa de estudios, que al igual que nosotros, está comprometida con la sociedad y mira hacia la formación de alumnos, maestros e investigadores, lo que sin duda nos ayudará a arraigar entre su comunidad la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. En México actualmente existen leyes que garantizan el acceso a la ciudadanía a la información pública gubernamental, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en los servidores públicos. Sin embargo, para que estos derechos sean efectivos, se requiere de una participación activa de la ciudadanía y la vigilancia de la sociedad civil organizada. Requiere además de mecanismos institucionales de responsabilidad y control que fortalezcan tanto la participación ciudadana como el gobierno responsable. Es indispensable que los ciudadanos tomen parte más activa, directa y efectiva en la vigilancia y conducción de los asuntos públicos, utilizando para ello la transparencia y el acceso a la información pública, para que de este modo tengamos gobiernos responsables, efectivos y abiertos a la ciudadanía. Esto significa que la capacidad de la sociedad para vigilar, detectar y revertir las acciones de los funcionarios aumenta debido a la cercanía y al conocimiento de las cuestiones locales. Un importante paso para conseguir lo anterior se está dando el día de hoy con la firma del convenio de colaboración, ya que a través de las acciones que emprendemos tendremos una sociedad más informada acerca de sus derechos y de la forma en que pueden hacerlos valer frente a sus autoridades. Celebramos este acercamiento, ya que con acuerdos como el que hoy signamos, vamos logrando que nuestras instituciones formen recursos humanos cada vez más capacitados, competitivos y comprometidos. Sin duda que estas acciones serán altamente productivas. Queremos agradecer al doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por renovar este convenio, la colaboración que refrendamos el pasado mes de marzo del 2009 a beneficio de la comunidad universitaria, maestros y personal de esta casa de estudios. Le reiteramos nuestra disposición de trabajar juntos y de antemano les digo a quienes integran esta universidad que cuentan con el apoyo de nuestra comisión para todos aquellos proyectos que deseen llevar a cabo derivados de este convenio. Como muestra de ello tenemos las jornadas universitarias que iniciarán el día de hoy, denominadas Ética y Transparencia, las cuales permitirán a los participantes analizar de manera integral los conceptos referentes a los principios y valores éticos inherentes a la función pública, que deriven en administrar responsablemente las funciones y los recursos de las dependencias gubernamentales y universitarias, en atención a los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Además, el próximo mes de octubre estaremos arrancando como consecuencia de los compromisos que hoy pactamos el segundo Foro Internacional de Protección de Datos Personales, en donde se analizarán los principios internacionales reconocidos sobre la protección de datos personales en otros países de América Latina y Europa, traducidos en la aplicación práctica en nuestro Estado. Señor Rector, recibimos con agrado que en la Universidad Autónoma de Nuevo León, dentro de sus actividades cotidianas, se está implementando la transparencia y el acceso a la información pública, toda vez que esto equivale a propiciar mejores condiciones que contribuirán a construir un buen gobierno y una mejor sociedad, puesto que el derecho a la información
es necesario tanto para la formación de la opinión pública como para transparentar el quehacer de los sujetos obligados. Reciban una felicitación y muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado Sergio Antonio Moncayo González. Seguramente redundará en beneficio de todos los activos presentes. Sobre todo es un tema nuevo, recientemente, desde 2002 a la fecha, el concepto de transparencia, acceso a la información. Más recientemente todavía lo es la protección de datos personales. Recientemente creada una ley federal para la protección de datos personales en protección de particulares. Y aquí en el Estado de Nuevo León, contenido dentro de su ley de transparencia y acceso a la información, un capítulo exclusivo sobre la protección de datos personales con respecto a los entes públicos. Muy amable, licenciado. Las jornadas universitarias, ética y transparencia para el gobierno que iniciamos el día de hoy, tiene por objetivo orientar a los funcionarios públicos en la necesidad de construir una cultura transparente desde la óptica del ejercicio ético de sus derechos y obligaciones. Ahora, con todo respeto, cedo la palabra al doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de esta máxima casa de estudios del Estado, para que nos brinde su mensaje y además nos dé la declaratoria inaugural de las jornadas universitarias. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de nuestro presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el licenciado Sergio Moncayo González, con quien acabamos de reiterar nuestro compromiso de la cultura, de la transparencia y de la legalidad a través de nuestra universidad en este convenio. También agradezco la representación de nuestro señor gobernador a través de la contadora Alejandra Arispe, quien es la coordinadora de investigación y análisis de la Dirección de Transparencia y Gobierno de nuestro Estado. Muchas gracias por acompañarnos, señor secretario general y académico que nos acompañan, y la presencia en el presidio también del doctor Alfredo Chirino Sánchez, quien es el juez propietario del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica, de nuestra hermana República de Costa Rica. Muchas gracias, y que va a ser ahorita el que nos va a dar nuestra conferencia inaugural de este foro de ética y transparencia. Agradezco también la presencia de los señores comisionados y de la comisionada, licenciado Rodrigo Plancarte, licenciado Guillermo Mijares y licenciada María Eugenia Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. También los diferentes integrantes de las unidades de enlace y servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, de los organismos autónomos y de los municipios, y también a nuestro secretario general del sindicato que nos acompaña, porque la transparencia es para todos, para nuestros trabajadores, para nuestros alumnos. Muchas gracias por acompañarnos. A los directores de las diferentes dependencias de nuestra universidad, a los excomisionados también que están aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que este tipo de convenios y estas jornadas de ética y transparencia pues van a fortalecer la cultura que tenemos que implementar a través de la institución de educación, que es el motor más importante para que podamos desarrollar un proceso realmente de cultura. Nosotros en el Estado y a través de la Comisión hemos integrado un consejo rector, ustedes lo saben, a través de las diferentes instituciones de educación, en las cuales tenemos reuniones periódicas, y a través de estas jornadas y a través de estas actividades hemos logrado una gran difusión de que los jóvenes aprendan la cultura de la legalidad y la transparencia. Yo creo que esta es una de las bases más importantes, donde los ciudadanos tienen que empezar en las instituciones de educación, permearlo a la sociedad en general, y así tener un buen gobierno. Yo creo que lo que aspiramos todos en un país es a que tengamos un buen gobierno, y el buen gobierno es aquel que es transparente, que es activo, que ve por la sociedad y que realmente tiene una intención propia de cubrir las necesidades que la sociedad le pide. Y a su vez, también lo que la sociedad le pide son las cuentas claras, para que estas cuentas claras se apliquen en forma directa en los recursos y en las inversiones que se deriven de estas acciones, para que realmente tengamos un gobierno importante y de acción, y que podamos tener realmente una sociedad que crezca. Los problemas de la sociedad son complejos, los problemas de una sociedad como la de nosotros son complejos ahorita. Estamos ante una crisis severa de inseguridad,
que tenemos que atender. Nuestra universidad, consciente de eso, ha hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos semestres y ha logrado incrementar su cobertura, ha logrado llevar educación a los diferentes sectores de la sociedad y ha firmado un convenio con el Estado, con el gobierno del Estado, a través del señor gobernador y a través del secretario de Educación en el Estado para atenderlo. Pero esta parte de atención no excluye la otra parte importante de la rendición de cuentas, en donde eso también implica una rendición completa de nuestro quehacer. Yo he mencionado que a veces a las instituciones de educación superior, a las instituciones de educación, se nos exigen unas cuentas claras, y lo hacemos. La NUYES, la asociación a la cual pertenecemos, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, tiene un concepto muy claro de eso. Yo quiero mencionar que todas las universidades y todas las instituciones de educación superior afiliadas tenemos ya un programa establecido de la cultura de la transparencia. Esto no es nada más de carácter local o regional, es de tipo nacional. Yo creo que en la medida en que vayamos implementando estas acciones, vamos a ir transparentando y haciendo más accesible la información. Pero también hemos pedido, y en esto también se ha trabajado con las diferentes comisiones en el país, a que haya protección de datos. Tenemos que trabajar bien en lo que es la protección de datos, y yo creo que esto es fundamental, porque el uso y el manejo de los mismos a veces no es el correcto, y en eso también ha habido una serie de situaciones de conflicto. Sin embargo, creo que el avance de las leyes, tanto la ley de transparencia del Estado como la ley federal, pues han hecho que este tipo de acciones se den. Incluso en octubre vamos a tener un foro en donde se va a trabajar específicamente para que se vea cómo es la protección de datos personales. Y mencionaba esto porque también en las instituciones de educación superior, en la transparencia, se nos debe de exigir las cuentas de la responsabilidad social. Eso a veces nomás nos documentan los números, pero no nos documentan el impacto social. Yo creo que ahí también debemos de trabajar en forma importante para ver que los dineros y las inversiones que se hagan tengan un impacto social importante. Porque esa es la verdadera acción de una función pública que se acerque a la sociedad y que le dé lo que la sociedad requiere. Y ese es un proyecto de Estado. La universidad hace sus propuestas y en mi administración estamos por elaborar la visión 2020. Esta visión 2020 que le va a dar a la universidad un impulso importante hacia el futuro. Uno de los puntos importantes se llama responsabilidad social. Yo creo que aquí hago un llamado para que se valore esta posición en cuanto a que se pongan en puntos claros la responsabilidad social también como un acto de transparencia, porque yo creo que esto es fundamental para que una sociedad avance. Yo creo que aquí las instituciones hemos dado un paso importante. Nos pidieron en México, y lo digo así porque todas las reuniones son en México, nos pidieron calidad, nos pidieron equidad, nos pidieron cobertura, nos pidieron transparencia y nos pidieron responsabilidad social. Y yo quiero decir que las instituciones de educación superior hemos cumplido con esa misión tan importante. Y eso me siento satisfecho de decirlo, que esta universidad, la tercera universidad pública más grande del país, tiene todos estos principios cubiertos. Y hace un momento que le preguntaron al señor presidente cuál es el nivel de transparencia de la universidad en los últimos semestres, me siento de orgullo porque dijo un número muy importante. Dijo que andábamos alrededor del 98% de transparencia. Y eso para nosotros pues es un trabajo, pero tenemos que llegar al 100%. O sea, los de dos puntitos que nos faltan, tenemos que llegar al 100%, porque esa es la meta más importante que tenemos para que la sociedad nos crea, para que la sociedad vea realmente una institución fortalecida y que le va a servir para que podamos avanzar en escala social. Los problemas de México se llaman desigualdad, se llama pobreza, se llama falta de educación, se llama toda esta parte importante de la que decimos que es la riqueza que no está bien repartida. Pero en la medida en que nosotros, a través de la responsabilidad social, a través de los mecanismos de rendición de cuentas, a través de los mecanismos de transparencia lo hagamos, esas brechas serán cada vez menores y tendremos un México mejor. Trabajemos juntos para recuperar nuestro México. Trabajemos juntos para recuperar nuestra sociedad y para que la sociedad tenga en las instituciones de educación superior y todas las instituciones y organismos la base importante para poder transformar. Bienvenidos todos, muchas gracias.
declaro formalmente inauguradas estas actividades de las jornadas universitarias Ética y Transparencia, las cuales son para el fomento de la ética en el sector académico y gubernamental y también para la formación de una verdadera cultura de la transparencia en nuestro Estado. Muchas gracias y bienvenidos todos. Pueden ocupar sus lugares. A continuación, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez hará entrega de un presente consistente en una medalla conmemorativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León al licenciado Sergio Antonio Moncayo González, comisionado presidente de la Comisión de Transparencia. Bueno, acto seguido, primero agradecemos la presencia de las autoridades en el presidio y les pedimos de favor ocupar sus lugares en el auditorio para dar inicio inmediatamente a esta conferencia impartida por el doctor Eric Alfredo Quirino Sánchez. Antes de ceder la palabra a nuestro invitado, informo al público sobre las hojas para la sesión de preguntas y respuestas al término de la plática del doctor Alfredo Quirino. Estas vienen en sus folders que se les entregaron al llegar y les pido de favor hacerlas llegar a través de las señoritas cercanas para que nos las hagan llegar. Muy amable. Ahora voy a dar una pequeña semblanza. Y digo pequeña, ahorita platicando con el doctor Alfredo Quirino Sánchez, le decía que me impacta su currículum para la edad que tiene, soy muy joven, y voy a decir parte de lo mucho de su trayectoria dentro del ámbito de lo penal y en el ámbito de lo académico. El licenciado, el doctor Eric Alfredo Quirino Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, con maestría y doctorado en Derecho realizado en la República Federal de Alemania, todos ellos con la máxima calificación y la máxima recomendación para la publicación de sus tesis. Dentro de su experiencia laboral, asistente de investigación del Departamento de Investigaciones del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, por sus siglas ILANU. Director de la Escuela Judicial del 99 al 2006, magistrado suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 2002 a 2004, consultor del proyecto de la Ley de Prensa, Libertad de Prensa y Expresión de Costa Rica, de la Comisión de Prensa de la Asamblea Legislativa del 2003 a la fecha, fue propietario del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de 2006 a la fecha. Dentro de su experiencia docente, es catedrático de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, profesor del doctorado en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, profesor de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, profesor de las maestrías en Derecho Económico, Derechos Humanos, Derecho Laboral, Política Criminal y Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia, quien por cierto la universidad tiene un convenio celebrado con la Universidad Estatal a Distancia. Es profesor de Derecho de la Protección de Datos de la Maestría en Informática de la Universidad de la Corporación Internacional en 1998, profesor invitado de la Universidad Externada de Colombia sobre el tema Metodología de la Enseñanza del Derecho Informático en 1991, conferencista y panelista de ILANU en diversas actividades nacionales en los años 87 al 91 y en el año 2000. Dentro de sus congresos, conferencias y eventos internacionales podemos señalar revisor del proyecto de Código Penal de Nicaragua, revisor por invitación del Congreso de Honduras del proyecto de Código Penal de Honduras, expositor en el foro Venta de Datos Personales, celebrado el 16 de agosto del 2006, conferencista en el foro sobre acceso a la información con la ponencia El acceso a la información en América Latina y su contribución a la democracia
asesor en el proceso de discusión de la Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua, panelista en el Foro Ley de Acceso a la Información organizada por la Universidad de Centroamérica, la Cámara de Comercio de Nicaragua, participante en el Seminario sobre Protección de Datos Personales, Desafíos y Retos Normativos, docente del Programa de Maestría en Derecho Constitucional de Guatemala, dirigido al letrado de la Sala de los Constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información, docente de cursos sobre habeas data en la Escuela Judicial de El Salvador y en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Dentro de sus publicaciones tenemos Protección de Datos Personales, coeditor del Manual de Argumentación y Fundamentación de Sentencias Laborales, el Manual Sustantivo y Procesal de Investigaciones de Delitos contra los Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de Retos de la Protección de Datos ante las necesidades de seguridad en el libro colectivo Protección de Datos Personales, el habeas data y el futuro de la protección de datos en América Central. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para su disertación al doctor Eric Alfredo Chimita. Adelante. Muy buenos días, señores miembros, señora miembro del presidio, señor rector, por su amable y calurosa bienvenida a este centro de estudios, a don Ricardo Cantugui, especialmente querido amigo, que ha estado muy preocupado por este evento y que ha hecho posible mi acá y a las autoridades universitarias que me han dado el honor de poder inaugurar este evento. El tema que he traído para ustedes y con el cual se me convocó a esta actividad es concretamente el tema de la ética pública. Sin embargo, se me ha hecho la invitación de analizar enfoques y paradigmas del tema de la ética pública. Eso me ha dejado realmente en un enorme problema, porque hacer un análisis transversal de la ética pública a nivel internacional nos lleva a una discusión que indudablemente tiene repercusiones trascendentales no solo para la filosofía del derecho y para la práctica política de los países, sino también para los cambios culturales que la sociedad postmoderna ha traído y ha propuesto para los países de la región. Indudablemente que hablar de ética pública es hablar de uno de los temas más urgentes, más importantes y más trascendentes de la gobernanza mundial, y no por casualidad es un tema que ocupa y preocupa a los juristas en toda la región. Sin embargo, quiero que esta presentación no sea un ejercicio de discurso filosófico, tampoco quiero que sea una exposición jurídica sobre el tema de la ética pública, como tampoco quiero que se concentre exclusivamente en recetas establecidas y exportables de un país a otro. Lo que quiero es presentar precisamente un panorama del horizonte de proyección de la ética pública en los países que conforman la región de América Latina, pero tratando de establecer las condiciones dentro de las cuales la ética pública puede constituirse en la herramienta, en el punto de arranque de una cultura de administración pública para cualquier país, independientemente de cuál haya sido su tradición histórica, su tradición jurídica o su cultura administrativa. Cuando se trabajó la ley modelo de acceso a la información pública para América Central y el Caribe, en la que me tocó el grandísimo honor de participar, tuvimos un enorme problema, que era echar adelante un tema, el acceso a la información, en un momento histórico en donde la región no quería ni transparencia ni tampoco quería acceso. En el ínterin se ha producido un enorme cambio en donde México ha tenido un papel trascendental, y no me canso de decirlo en ninguno de los lugares a donde se me invita a hablar de estas temáticas, porque México ha sido un excelente ejemplo de cómo es posible en una misma cultura y en una misma institución lograr acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales. Eso es
traducido en términos de la discusión internacional, un modelo imposible, porque para muchos países lograr en una misma institución que haya acceso a la información pública y al mismo tiempo sensibilidad por la protección de datos personales es algo muy difícil. Así que este contexto mexicano hace para mí muy difícil, digamos, algunas de las cosas que voy a plantear, porque provienen de regiones donde probablemente buena parte de la discusión filosófica no logra aceptar todavía que es posible conjuntar esos tres grandes valores de la cultura administrativa y mundial en una misma institución y en una misma cultura jurídica. Así que lo que quiero hacer en primer lugar es casualmente ver a la ética pública como una cuestión transversal. Hoy es muy frecuente que se nos ofrezcan enfoques transversales. Y usualmente cuando se habla de enfoque transversal, de lo que estamos hablando es de un análisis que permita unir varias cosas que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, en este enfoque que yo quiero hacer transversal, lo que estoy tratando de unir son cosas que nos unen y no son cosas que nos diferencian. Y creo que lo que nos une en este enfoque transversal es la urgencia como tema de desarrollo nacional, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la falta de transparencia y la lucha por alcanzar una sociedad más justa e inclusiva. Como lo hacía ver el señor rector en sus palabras de inauguración, es indudable que los problemas que aquejan a los países pasan directamente por la falta de igualdad, la falta de inclusión y la pobreza. Y esos temas que son para México trascendentales lo son también para el resto de los países que conforman nuestra cultura latinoamericana. Y es indudable que el tema de la ética pública hace, digamos, una solución transversal que permitiría, digamos, que esos temas de desigualdad, de falta de inclusión social y de pobreza puedan ser atendidos con una cultura administrativa consciente y responsable y dirigida al buen gobierno. Es por eso entonces que me gustaría hacer algunos contrastes para tratar de ubicar el contexto de América Latina. En primer lugar, esta es una región de enormes potencias. Estamos hablando de países con lenguajes, culturas, con pluralismo político, con pluralismo cultural, que está tratando de lograr su inserción en lo que hoy algunos autores llaman la sociedad postmoderna. Si hay un lugar del mundo donde todavía estamos discutiendo si hemos pasado de la sociedad moderna a una sociedad postmoderna, es en América Latina, y es producto precisamente de esa situación en la que estamos, en donde nuestras poblaciones siguen ancladas en un nivel cultural que todavía no les permite actuar de manera responsable en una sociedad global, y en segundo lugar una situación económica y política que hace que nuestros países se conmuevan ante las circunstancias que, por supuesto, ya no son solo locales, sino que son globales. Y la lucha por la ética pública que pasa directamente por tener en mente todas esas circunstancias. Yo quisiera manifestar que una de las urgencias de este tema en el cual estamos hoy vinculados es que no es posible pensar la ética pública desligada de esas cuestiones políticas, económicas y sociales. La ética pública no es una desiderata, no es un código de ética. La ética pública tampoco es un discurso. Estamos hablando de un ejercicio cotidiano. Y por eso es que estoy tratando de hacer esta discusión de la ética pública en el contexto de las poblaciones. Si vemos la población de los países miembros de la OEA, vemos que hay diferencias radicales. Estamos hablando de países enormes como México, con países más pequeños como Haití, donde Costa Rica apenas tiene 4,5 millones de personas, pero no importa el tamaño de la población, estamos hablando de poblaciones que han crecido enormemente, ha habido una baja en la natalidad importante producto de otros procesos sociales, pero es indudable que los países miembros de la OEA que en este momento, digamos, tendrían una discusión importante sobre la
integración de la ética pública de sus gobiernos también está representada por enormes capas de población que no están atendidas por las decisiones que están. De eso, en miles de kilómetros cuadrados, las diferencias son enormes. Yo, en mi país, con 51.000 kilómetros cuadrados, probablemente sería como un pequeño apartado territorial de México, pero sin embargo, comparadas en temas y problemas, vemos que la enorme distribución territorial de América Latina se refleja, digamos, en algunos casos en no solo exclusión de acceso a centros urbanos, sino también en ubicación de esa población en una estrategia descentralizada que sigue teniendo, digamos, círculos de pobreza alrededor de lugares de centros urbanos de desarrollo económico. Si se trata del ingreso per cápita, estamos hablando de en algunos casos de una caída enorme en el ingreso per cápita de las poblaciones. No está claro cómo es posible que países que tienen balances de pagos tan favorables tengan distribuciones de la riqueza tan lamentables, como lo decía el señor rector también en su alocución. Es decir, somos países que estamos en términos económicos ganando mucho y distribuyendo muy mal esos recursos que estamos recibiendo. Los porcentajes de alfabetización son también interesantes. La alfabetización probablemente no pasa directamente por los grandes temas de hoy. Nos estamos conformando con poblaciones que leen, escriben y firmen, pero no estamos incluyendo dentro de la discusión de la alfabetización el acceso a las tecnologías. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será posible lograr participación política, participación económica y participación social en un contexto donde todas esas participaciones se dan con herramientas y medios tecnológicos? La alfabetización tecnológica y la reducción de la brecha digital no pasa directamente por los porcentajes de alfabetización, que aunque son extremadamente halagüeños, digamos, comparados en los países del primer mundo, como es el caso de Canadá, que llega casi al 99%, en Perú al 88.7%, en Argentina apenas son 45.8%, pero que no incluyen dentro de su caracterización de la alfabetización la reducción de la brecha tecnológica. En cuanto a libertades civiles, vemos que apenas un 34% ha alcanzado un acceso a libertades civiles ejercitables y ejercitadas. Y un enorme 29% sigue estando allí como la otra contraparte de la historia en los países que tienen oportunidades de manifestar una democracia participativa y activa. Por todo, el 17% sigue teniendo dificultades de acceso al ejercicio de una ciudadanía activa, una ciudadanía que realmente signifique en términos de gobierno y en términos de participación una efectiva democratización. En cuanto al ejercicio de derechos políticos, donde el 1 sería el ejercicio pleno y el 7 sin derechos políticos, también efectivamente vemos en la región una distribución bastante desigual, que aunque este examen lo hago a partir de la legislación y la constitución políticas aprobadas por los países de la OEA, refleja diferencias realmente sustanciales que no se compadecen tampoco con la realidad efectiva que estamos observando en muchos países de esa efectiva actuación del Estado. Entonces, ¿por qué el súbito interés de los países en luchar contra la corrupción? Por alcanzar transparencia pública, por lograr políticas de buen gobierno, por lograr una efectiva realización del cambio cultural en la administración pública. Bueno, esto pasa directamente de por qué es este un tema de la agenda internacional y por qué es también parte de la agenda internacional. No podemos desligar el tema de la ética pública del tema de la corrupción, porque son precisamente escándalos del sector público los que nos han llevado a la preocupación por la ética pública.
Sin embargo, sería muy pobre de mi parte y sería muy pobre del discurso público decir que solo interesa la ética pública como parte de la lucha contra la corrupción. Digamos que en una enfermedad mucho más importante, como sería el cáncer, las manifestaciones de la enfermedad no son tan graves como sus causas. Y yo diría que en este caso, esto es lo que refleja el discurso público. Si nosotros hacemos ética pública simplemente para luchar contra la corrupción, estaríamos atacando al cáncer por las manifestaciones que tiene la piel. Realmente la ética pública es más que lucha contra la corrupción. Es más, la lucha por alcanzar una mejor ética pública tiene que ver mucho más con el desarrollo social de los países que una mera discusión o debate sobre si estamos o no atendiendo los fenómenos de la corrupción. Y la agenda internacional, y sobre todo la agenda interamericana, está observando la lucha contra la corrupción más allá también de un mero debate sobre si hay o no una lucha penal efectiva contra este fenómeno. La agenda interamericana y sobre todo la agenda internacional va dirigida a crear condiciones de buen gobierno. Si ustedes hacen una búsqueda en internet por el tema de ética pública, van a ver cómo los organismos internacionales, las direcciones supranacionales en Europa están integrando dentro de sus políticas de gobierno códigos de conducta y de ética. Y no es porque quieren simple y llanamente decir que están tratando de ser transparentes, sino porque están tratando de establecer un modelo económico que está basado en disposiciones éticas. Es decir, estamos viendo a la ética como una herramienta o como un vehículo de economización de la sociedad. No es una palabra castiza, no es una palabra que nosotros usemos todos los días, pero es una palabra que suena bien: economización. No es realmente hacer económico un esfuerzo, sino simplemente establecer una política donde el factor ético es trascendente. Esto lo comparo cuando las empresas privadas en Europa dicen que uno de los factores de desarrollo económico es la protección de datos personales. Yo diría, uno de los factores de desarrollo económico de los países es incluir el tema de la ética. Aquí tenemos entonces una coincidencia. El fin, tal vez último, es luchar contra la corrupción, pero los énfasis a donde se han movido los diferentes estados no son precisamente la lucha contra la corrupción, sino la lucha por la transparencia y la lucha por el acceso a la información. Si vemos lo que está sucediendo en los países industrializados, principalmente lo que observamos es la apertura de los mercados, la estrategia de crear mercados comunes, pero no ya a nivel local, sino a nivel global. Un proceso muy intenso de privatizaciones y un papel del Estado reducido. Si vemos el rescate económico de Grecia y Portugal, estamos viendo que son dos países en donde la forma de salir adelante, yo no sé si podrán salir adelante, pagar los intereses tan monstruosos que esa ayuda económica va a significar para ellos. Pero lo que significa en términos claros son tres cosas: reducción de la actividad del Estado en el sector social, una enorme privatización de las empresas estatales, pero solo de aquellas que son económicamente productivas, y una reducción de la activa participación económica de las poblaciones de esos dos países. Pero fuera de esos países que están en una situación económica lamentable, podríamos coincidir en la siguiente cita de un estudio sobre desarrollo económico. En la medida que se eliminan las barreras comerciales y se privatizan los monopolios estatales, se ha abierto la competencia internacional por contratos internacionales que llegan a los $200.000 millones, los cuales, según dicho estudio, van a determinar quiénes construirán las economías del futuro. Y $200.000 millones son demasiados millones de dólares como para que queden sin atención por parte de aquellos que están dispuestos a darlo todo por alcanzar esos contratos. Pasemos a decir. El soborno transnacional, del cual desgraciadamente mi país es un trágico ejemplo,
demuestra cómo las economías dependen directamente de que estos fenómenos no se den. Entre abril de 1994 y mayo de 95, para citar unos ejemplos del pasado siglo, las firmas norteamericanas perdieron alrededor de 100 contratos en el exterior, valuados en $45.000 millones por razones de sobornos realizados por sus competidores, que ya sabemos son competidores europeos, que en una doble moral reducen y exoneran de impuestos a las empresas que sobornan instituciones públicas en el extranjero. Finlandia, uno de los países cero corrupción del mundo, demostró que referido a Costa Rica no es un país transparente, un país en donde el soborno puede ser también una forma de lograr contratos públicos. En los países en vías de desarrollo en América, el énfasis, creo, y es correcto, es en cuanto a la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho. Precisamente en una época en donde el Estado social de Derecho está en crisis. Si ustedes revisan las políticas gubernamentales en nuestra región, se van a dar cuenta que ha habido un retraimiento del Estado en políticas sociales. Hay un retraimiento del Estado en las urgencias médicas, educativas y de inclusión que las poblaciones requieren. Y eso obviamente repercute en las condiciones de crecimiento y desarrollo económico y social de los países. ¿Por qué? Porque al reducirse el Estado social se reducen muchas de las posibilidades que tenían las poblaciones de obtener una administración pública dirigida al bien común, porque no necesariamente economización de la sociedad significa mayor ventaja. Entonces, en la medida en que el énfasis de la democracia y el Estado de Derecho sea al Estado benefactor, al Estado social, podría haber alguna ventaja. Pero en la medida en que el Estado sea solo datos de carácter macroeconómico, vamos a estar no en vías de desarrollo, sino en vías de pobreza extrema. Estudios de North, Vito Tanzi y Paolo Mauro, tenemos la siguiente regla: mayor producción igual menor inversión y menor crecimiento económico. La lucha por la ética pública y la transparencia tiene, parece, una lógica económica evidente. Si nos atenemos al informe del Banco Mundial del año 97, la corrupción es uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo de negocios en América Latina. Ustedes han oído hablar del famoso Código Internacional del Doing Business. El Doing Business de nuestros países está en el suelo precisamente por la mayor posibilidad de corrupción de los funcionarios. Y el grupo de países de la región que pertenece a la OEA es el que tiene los peores índices comparativos en relación con el informe del Banco Mundial del 97. No tengo los datos de la actualidad, pero basta con saber que en el año 97, justo cuando empiezan a darse todas las discusiones sobre transparencia y acceso a la información pública en América Latina, estábamos viviendo una etapa de absoluta carencia de una cultura de apertura. Sí, pasemos a la siguiente. A la siguiente. A la siguiente. Y a la siguiente. Entonces, ¿por qué hablar de ética pública? ¿Qué tiene que hablar la ética pública de la relación con la administración pública? ¿Cuáles son los contextos dentro de los cuales se puede hablar de ellos? ¿Y qué papel cumple el discurso de la corrupción en eso? Me parece que es indudable que estamos frente a una circunstancia realmente interesante. Si ustedes revisan lo que se está haciendo en la administración pública en la región de América Latina, se van a dar cuenta que se ha recibido con brazos abiertos el discurso de la administración por objetivos, la administración orientada a la responsabilidad social, como lo hacía ver el señor rector, de la administración entendida ya no en términos de acopio de recursos, sino de distribución de recursos. En administración pública se entiende que este fenómeno, vamos a llamarlo managerial, como lo dicen algunos
autores a nivel internacional, está llevando a la administración pública a entenderse ya no en un mero contexto de cierre frente a los ciudadanos. Es decir, aquella cultura del secreto, aquella cultura de no dejar que el ciudadano sepa lo que está pasando, de esa cultura donde la transparencia era la menos de todas las políticas posibles. Hemos pasado a una cultura diferente, a una cultura donde el funcionario público está obligado a ser transparente. La hemos logrado tanto por los esfuerzos que hemos visto en México de lograr institucionalmente establecer la política de transparencia, como también la hemos logrado a través del desarrollo de medios de comunicación más libres y más participantes del debate público. De hecho, buena parte del debate público hoy se da en medios de comunicación alternativos. No necesariamente estoy hablando de los medios de comunicación tradicionales, estoy hablando de los medios de comunicación que se dan en el ámbito de Internet. Toda esta crisis en el norte de África no ha sido posible impulsarla si no hubiera sido a través de los medios de comunicación alternativos, de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de otros medios que en este momento es la única forma en que los ciudadanos tienen para organizarse. Estaba viendo un programa de Bielorrusia donde los ciudadanos se organizan todos los jueves para hacer una protesta y se convocan vía Skype, vía Twitter, vía Facebook, porque es la única forma en que los servicios de espionaje del Estado no tengan acceso a las comunicaciones privadas de los ciudadanos. Estamos viendo entonces que en el discurso público, el discurso de la ética y la transparencia está cumpliendo un papel muy importante, un nuevo tipo de ciudadano. Es decir, un ciudadano que ya no se basta con los medios tradicionales de comunicación, ya no se basta con los medios tradicionales de convocatoria pública, sino que ahora busca otras herramientas. Y quiero adelantar una de las conclusiones de que ese proceso va a transformar también el debate de ética pública en nuestros países. Los primeros movimientos internacionales sobre la ética en el sector público, como ya lo había anunciado, tienen que ver con el tema de la corrupción. En Naciones Unidas fue el año 75, donde empezaron a darse convenciones e instrumentos internacionales en la materia, la OCDE en 1977 y en el Consejo de Europa en 1994. Luego de estos primeros movimientos, casi todos dirigidos a políticas institucionales y a reformas legislativas, se produce el surgimiento de varios grandes temas. El primero de ellos, el ataque integral a la corrupción, la convención de la OCDE sobre el soborno transnacional, el Consejo de Europa con el tema de las reformas legales, penales, para introducir tipos penales contra el soborno, y la Unión Europea, que introdujo el soborno transnacional, no por casualidad, siendo uno de los actores más importantes de los países pertenecientes a la Unión Europea que realizaban este tipo de conductas. Eso llevó en primer lugar al tema de la cooperación internacional y luego a medidas represivas y preventivas. Tal parecía, digamos, si nos quedamos en el siglo XX, que lo único que se podía hacer en materia de lucha por alcanzar una mejor administración era castigar a los funcionarios que lográramos atrapar siendo sobornados o realizando abusos. Sin embargo, el proceso fue un tanto lento. Vimos que con las reformas legales poco era lo que se podía avanzar, lo que llevó a la necesidad de construir una estrategia integral. La lucha contra los comportamientos desviados en la administración tenía que hacerse más allá de las meras reformas legales. En el Estado era necesario introducir como cultura de gobierno la transparencia y la rendición de cuentas, el famoso accountability de la cultura norteamericana. Accountability no solo es ser transparente, sino también estar dispuesto a una actitud abierta de acceso a las cuentas. Lo que el señor rector nos decía es que la lucha no es por tener un 98%, la lucha es por ser 100% transparentes, que el ciudadano tenga la capacidad de observar claramente cómo se dan los contratos públicos, quién se beneficia,
por qué se realizan esos contratos, pero lo mejor de todo es ver el efecto realmente beneficioso o nefasto de esos proyectos. Entonces la sociedad civil cumple una función de control y participación. No es posible entender la cultura de ética pública solo como una cultura de gobierno, si no se tiene una sociedad civil educada, participativa y con capacidad de control. Pero igualmente, la ética pública viene a convertirse de nuevo en aquel enfoque transversal del que hablaba al principio, un enfoque en donde los políticos y los servidores públicos están comprometidos, ambos, no importa cómo hayan sido designados en su cargo por elección o por carrera pública, están comprometidos con una serie de códigos de deóntica en su actuación. Aquí entonces vemos algunos avances limitados. El tema del secreto bancario, que ha pasado a ser una forma de encubrimiento, ahora una forma de poner el debate de los datos personales en la mesa de discusión. Una de las cosas que más ha provocado limitaciones en el avance de las leyes de protección de datos personales es precisamente el afán de algunos, sobre todo del sector privado, por seguir apegados al secreto bancario. El derecho de asilo, que de alguna manera ha servido como forma de tutela frente a la posibilidad de combatir la corrupción, porque algunos funcionarios públicos alegan persecución política cuando se les acusa de corrupción y buscan asilo en otros países. Y el tema del soborno internacional, que hay una obligación de tipificación, pero aún se necesita avanzar. El enriquecimiento ilícito, que también ha llevado, digamos, a políticas de transparencia mediante la rendición de cuentas y la rendición de los patrimonios de los funcionarios públicos, también ha llevado a una enorme discusión de acceso a la información pública frente a los datos personales. Entonces, así llegamos a tratar de establecer un primer momento en el tema de la ética en el sector público. El tema de la corrupción, entonces, es un factor generador. Sin embargo, viene también el tema del conflicto de intereses. Cómo los funcionarios públicos ahora empiezan a verse ya en problemas, no solo por estar en actos específicos de corrupción, sino cuando no pueden explicar conflictos de interés. Cuando se antepone el interés privado al bien común, o cuando se abandonan valoraciones fundamentales y orientaciones éticas en el comportamiento funcional. La ética pública no es una ética general. Hay que hacer una diferencia aquí muy importante. La ética pública es indicaciones para el comportamiento individual de los funcionarios. No se trata de una regla filosófica de conducta, una moral religiosa específica, tampoco se trata de una especie de catecismo general. Estamos hablando de orientaciones que explican qué comportamientos son adecuados e idóneos en cada circunstancia específica. Los códigos de ética pública son por eso casuísticos, están dirigidos precisamente a observar los comportamientos individuales de las personas en condiciones del ejercicio de competencias públicas, y es por eso que el discurso de la ética pública es tan difícil de tratar. Pero la ética en la democracia tiene varios avances en la región. La Asamblea General de la OEA y el Consejo Permanente han planteado en el ámbito interamericano la discusión de la corrupción, pero también han luchado por el fortalecimiento de la probidad en el hemisferio, así como establecer reglas, el grupo de probidad y de ética cívica, que fueron los primeros avances en el siglo XX para crear condiciones para lo que hoy tenemos como discusión de ética pública en la región de América Latina. Pasemos a la discusión. Sin embargo, permítanme hacer un ejercicio siguiendo a Robert Dahl de qué es idealmente una democracia. Aquí quiero hacer un pequeño excurso de por qué la democracia es un régimen de ordenamiento político y social que sigue gozando de buena salud en nuestros países. A mí me parece que las condiciones, siguiendo a Robert Dahl, insisto, que hacen que la democracia sea un medio idóneo
para construir ética pública es primero porque se basa en participación efectiva de los ciudadanos. Cierto es, podemos tener una democracia formalmente y ciudadanos que no participan, eso es cierto, pero estamos hablando idealmente de un sistema democrático que se basa en ciudadanos participativos, donde hay igualdad de voto, donde hay una comprensión ilustrada de los problemas y donde puede haber un control final sobre el cumplimiento de las agendas del gobierno, pero más que todo la inclusión de las personas adultos mayores, de los menores de edad, de las mujeres en todos los procesos democráticos. La democracia ha demostrado que es posible construirla sobre esas reglas. No siempre es posible alcanzar todos esos objetivos, pero forma parte de la estructura de gobierno que hace a este un régimen posible. Pero mi pregunta es, ¿seguirá existiendo en la región de América Latina? ¿Seguirá existiendo en Europa, que son países todavía dentro de nuestro ámbito cultural, una relación entre democracia y Estado social de derecho? Y es que aquí llamo la atención sobre algo que está sucediendo en la reflexión filosófica, pero que está pasando en la realidad social de todos los países de Europa y de América Latina, que es el retraimiento y la destrucción del Estado social. ¿Por qué los indignados se reúnen en la plaza de Madrid para exigir un cambio integral del gobierno, un cambio integral de las políticas de Estado, un cambio integral de la orientación del Estado hacia los ciudadanos? ¿Por qué se da el movimiento de los indignados? ¿Cuándo habrá un movimiento de indignados en nuestro país? Yo creo que está a la vuelta de eso. ¿Por qué? Porque la indignación, creo, nace precisamente en el retraimiento del Estado social. Es decir, si la base de la democracia que hemos construido era una base de ciudadanos atendidos, incluso aquellos que se han quedado atrás del desarrollo económico, precisamente nos dará la idea de una cuestión que ha sido planteada por Luigi Ferrajoli, Jürgen Habermas, Gregorio Peces Barba, solo para citar tres importantes filósofos del derecho. Cómo la sociedad, al hacerse menos inclusiva, se ha hecho menos democrática y por ende da menos condiciones para construir una administración pública orientada en la ética. Pasemos a la siguiente. Pero siguiendo siempre a Robert Dahl, ¿qué hace la democracia que sea diferente? Bueno, tradicionalmente es un sistema que evita tiranías, que lucha por derechos fundamentales de los ciudadanos, que se basa en la autodeterminación, no en vano, esa es la base del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, confía en la autonomía moral de los ciudadanos, confía en que ellos formarán parte de políticas de desarrollo humano y de protección de intereses esenciales, personales, de una igualdad política general. Pero además busca la paz y la prosperidad. Entonces, la democracia tampoco es un sistema de Estado. Estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo en Alemania en este momento, estamos viendo en España, en Portugal, como la gran discusión es que la prosperidad tiene un costo. La paz, por supuesto, pero la prosperidad tiene un costo muy importante en términos institucionales y en términos de cultura de gobierno. Y de estos problemas de gobierno quiero quedarme en el problema de la igualdad. Y quiero relacionarlo con todo el debate. Si ustedes leen el último libro de Luigi Ferrajoli, que se llama Principia Juris, un libro difícil, un libro incómodo, que le tomó a Luigi Ferrajoli 30 años escribirlo después de que saliera en el año 89 su Derecho y Razón, viene a plantearse un debate fundamental en la filosofía del derecho. ¿Cómo es posible alcanzar un sistema democrático por vía del derecho? ¿Por qué? Porque en esencia el debate que plantea Ferrajoli es el debate más incómodo para Europa, pero el debate más radical para América Latina. ¿Cómo es posible alcanzar ciudadanos igualitarios en sociedades que son cada vez más desiguales, en sociedades que son cada vez menos inclusivas, en sociedades que son cada vez menos sensibles
sociedades que son cada vez menos holistas. Porque si se trata de hablar de decisiones colectivizadas, las decisiones colectivizadas se tienen siempre cuando estas son económicamente viables. Pero cuando las decisiones colectivizadas significan bien para capas de población no incluidas en los procesos económicos, estas no se dan. Hay en esto razones religiosas, hay en esto debilidades, por supuesto, de los modelos alternativos de democracia, actos de prudencia política. ¿Qué hago yo con atender a las grandes masas de población desposeídas cuando son los productores a los que yo tengo que atender? Y sobre todo el tema de la aceptabilidad de las políticas. ¿Quién me va a comprar a mí políticas sociales hoy? ¿Quién es el gran elector que decide las políticas sociales? Evidentemente no aquellos que deciden las cuestiones políticas. Entonces, el debate ético que plantea esta cuestión de la igualdad como modelo político y modelo de desarrollo de la cultura organizacional en nuestros países pasa directamente por comprender que nada de esto de lo que estoy hablando es posible si no hay un compromiso político con aquellos que no están siendo incluidos. Es decir, si no hay discusión, si no hay tratamiento de la igualdad, si no hay un análisis replanteado de la democracia, no estamos hablando de nada en el enfoque mundial sobre la ética. Y entonces, esto es un reto para la ética de la posmodernidad. No voy a decir, porque este es un debate sostenido por filósofos mexicanos también, siguiendo a Dussel, siguiendo a el debate sobre todo de la teología de la liberación, aún discuten si nuestros países han llegado a la posmodernidad. Sea que ya lo pasamos o no la hemos dado cuenta, es indudable que la posmodernidad llegó para quedarse y está basada en desafíos para la democracia, en un orden económico justo en sociedades de mercado, en una globalización de la pobreza y una centralización de la riqueza, en una diversidad cultural no necesariamente para enriquecer, sino para empobrecer, en una educación cívica para crear ciudadanos no participativos, en una complejidad y en una escala de información que se intercala entre todos los ciudadanos del mundo, que no necesariamente enriquece y empobrece. Desde que tenemos televisión por cable, no importa a dónde vayamos, siempre tendremos la misma pobreza de televisión. Antes teníamos la ventaja de poder viajar y ver televisión distinta, hoy tenemos la misma pobreza de televisión, no importa dónde la veamos. Entonces, esa traducción cultural del empobrecimiento puede verse también dentro de las promesas no cumplidas de la globalización. Pero, ¿dónde quedaron los paradigmas? Pero sobre todo, ¿dónde quedaron las fuentes de la ética pública que ustedes tuvieron la amabilidad de plantearme como problema para esta conferencia? Aquí quiero ir despacio y con buena letra, porque no es fácil. Dentro de los paradigmas importantes que he encontrado, que no tengan que ver directamente con el cambio de cultura managerial, digamos, a la que ahora la administración pública ha abrazado con amor, encuentro paradigmas filosóficos. El paradigma de Ferrajoli, ya lo adelanté, es el compromiso entre democracia e igualdad. ¿Y cómo lograr eso desde el régimen jurídico? Ferrajoli quiso, es indudable que la posmodernidad llegó para quedarse y está basada en desafíos para la democracia, en un orden económico justo en sociedades de mercado, en una globalización de la pobreza y una centralización de la riqueza, en una diversidad cultural no necesariamente para enriquecer, sino para empobrecer, en una educación cívica para crear ciudadanos no participativos, en una complejidad y en una escala de información que se intercala entre todos los ciudadanos del mundo, que no necesariamente enriquece y empobrece. Desde que tenemos televisión por cable, no importa a dónde vayamos, siempre tendremos la misma pobreza de televisión. Antes teníamos la ventaja de poder viajar y ver televisión distinta, hoy tenemos la misma pobreza de televisión, no importa dónde la veamos. Entonces, esa
traducción cultural del empobrecimiento puede verse también dentro de las promesas no cumplidas de la globalización. Pero, ¿dónde quedaron los paradigmas? Pero sobre todo, ¿dónde quedaron las fuentes de la ética pública que ustedes tuvieron la amabilidad de plantearme como problema para esta conferencia? Aquí quiero ir despacio y con buena letra, porque no es fácil. Dentro de los paradigmas importantes que he encontrado, que no tengan que ver directamente con el cambio de cultura managerial, digamos, a la que ahora la administración pública ha abrazado con amor, encuentro paradigmas filosóficos. El paradigma de Ferrajoli, ya lo adelanté, es el compromiso entre democracia e igualdad. ¿Y cómo lograr eso desde el régimen jurídico? Ferrajoli quiso que esto fuera difícil porque analizó el derecho a partir de construcciones cuasi matemáticas. Los invito a que lean el tercer tomo del Principio Juris de Ferrajoli, proceso en el que estoy ahora, que probablemente me tardará varios años, para estar seguros si las estructuras axiomáticas planteadas por Ferrajoli algún día se traducirán en mejores constituciones y en mejores leyes. Pero de lo que sí vale de ese enfoque ferrajoliano es precisamente en preocuparnos porque no basta la ética pública, sino que es necesario también un enfoque de gobierno en donde la igualdad vuelva a ser replanteada en los países. El enfoque de Habermas, sobre todo después de su influyente libro del año 94, Facticidad y Validez, que es el primer esfuerzo de un filósofo y un sociólogo por escribir sobre derecho. Allí Habermas nos habla de una cuestión trascendente: la ética del discurso, la ética de incluir a todos aquellos que han sido excluidos para darle legitimidad al discurso democrático, necesita una conexión con las decisiones políticas y jurídicas de un Estado. En Facticidad y Validez, Habermas nos recuerda con gran razón que las constituciones políticas no son meros decálogos de principios sin cumplir, que las constituciones, sobre todo aquellas provenientes de los procesos de postindustrialización de finales del siglo XX, solo serán posibles si además tienen un decálogo de principios relacionados con el desarrollo económico y social. Es decir, los derechos humanos de la tercera generación elevados a la única y comprometida política de los países en el siglo XX. El enfoque de Gregorio Messel Barba, que es muy interesante también, donde establece la relación entre derechos humanos y ejercicio político. Tanto Ferrajoli como Habermas como Messel Barba intentan decirnos que la ética pública solo podrá ser ética pública en la medida en que se traduzca en políticas públicas. Entonces, efectivamente, ahí caeríamos en un discurso esencialmente político. Cuando Ferrajoli dio esta idea en el año 98, cuando Habermas la planteó en el año 94, cuando Messel Barba la planteaba en el 2002, los filósofos del derecho los veían como me están viendo ustedes, con gran expectación y angustia. ¿Y cuándo va a decir que es ética pública? Ninguno de estos tres autores nos la dice, ¿verdad? Lo que tenemos esencialmente en el panorama mundial son básicamente códigos de ética. Tenemos políticos y funcionarios que quieren tener transparencia y quieren ejercer rendición de cuentas, pero no tenemos un discurso filosófico aplicado, orientado a construir ética pública. Lo que tenemos son grandes planteamientos. Yo quisiera incluir dentro de los enfoques filosóficos, nadie lo hace, pero me parece que aquí podría haber alguna oportunidad de ver algo nuevo, los temas de justicia restaurativa. Hace un año y medio, cuando ustedes, envueltos en esta terrible situación de seguridad que nos preocupa a todos los latinoamericanos y que hacemos ejercicio de empatía con ustedes, porque el problema que ustedes tienen lo tendremos nosotros tarde o temprano, unos más pronto que otros, pero los tendremos. Me pareció extraordinario escuchar a los políticos mexicanos, comenzando por su señor presidente, en que la transformación de la Constitución Federal y de las leyes de los estados no era para crear más herramientas de castigo y persecución de los delitos, sino en incluir justicia y restauración. Jamás lo hubiera esperado. Y creo que eso es un atisbo mexicano a esto que estoy llamando ética pública en la posmodernidad.
¿Cómo es posible hablar de lucha contra la inseguridad, de lucha por la inclusión, de lucha contra la pobreza, si también nos incluye dentro de los grandes principios constitucionales una justicia que atienda al pluralismo, que atienda a las diferencias culturales, que atienda a las desigualdades, a las diferencias entre víctimas y victimarios, a la naturaleza del conflicto, a la esencia de las respuestas democráticas al conflicto? Y ustedes lo plantearon como una reforma constitucional. Eso me parece algo enormemente enriquecedor, me parece algo que enriquece también el discurso sobre la ética. Pero vamos un nivel más y entro al tema de los comunitaristas. Los comunitaristas serían, digamos, ese conjunto de filósofos que han empezado a replantearse también el tema del contrato social. De diferentes perspectivas, algunas de izquierda, otras un tanto más conservadoras. Yo no ubicaría a John Rawls dentro de los comunitaristas, pero sí lo plantearía dentro de los nuevos filósofos del conservadurismo democrático. Es indudable que los modelos filosóficos que están planteándose el tema del contrato social van dirigidos a el replanteamiento de las condiciones del acuerdo constitucional de nuestros países. Precisamente cuando se escuchan reformas constitucionales en América Latina, ninguna de las propuestas de reforma que he escuchado hasta el momento, integrales de las constituciones de América Latina, va dirigidas a crear condiciones culturales para la igualdad. Lo que están básicamente fundándose son modelos para crear condiciones de políticas de gobierno diversas, básicamente centrales, pero no una idea de inclusión y de lucha contra la desigualdad. Y es ahí donde veo un atisbo de una posible nueva modalidad de discusión de la posmodernidad en términos de ética pública, y es el tema de la transparencia por vía de la tecnología. Esto requiere, digamos, una conferencia diferente a la que he planteado. Desgraciadamente, en esta que he tenido que analizar los enfoques y las perspectivas, no me permite entrar directamente en esta discusión. Pero puedo lanzar dos hipótesis de trabajo que tengo sobre esto. La primera es aquella que dice que los medios de comunicación y de información, que vamos a llamar TICs, que hoy están por doquier, que forman parte integral también de las exigencias públicas. Hoy los ciudadanos no tanto piden salario mínimo como redes de acceso Wi-Fi de banda ancha, ¿verdad? Resulta interesante. Y resulta interesante porque son oportunidades para democracias participativas. Incluso diría son oportunidades para democracias directas. ¿Qué tal si en estas políticas de transparencia, donde tenemos decisiones de gobierno electrónico, los ciudadanos se interesan también por asuntos de interés público? Yo siempre pongo el ejemplo de algo que me pasó, que es similar a la pregunta que se hacía uno sobre acceso a la información pública en los años 90 del siglo XX. A mí se me ocurrió, yo veía pasar todos los viernes en la noche, cuando regresaba de la universidad, por el barrio donde yo vivía, el pueblo donde yo vivía en Alemania, que se llama Langen, un tren que tenía como 50 vagones, y todos los vagones tenían ese símbolo que ustedes conocen de peligro nuclear. Era el famoso tren de Goldero que llevaba los desechos nucleares de las centrales de Wimlis y otras que están en el centro de Alemania a la costa, en Hamburgo, y luego de ahí en barco probablemente a Francia, China y otros países que desechaban estos desechos radioactivos. Yo tenía la impresión de que probablemente, aparte por otras razones, mi vida iba a ser muy breve, a raíz de las consecuencias de que ese tren pasaba justo cuando regresaba a la universidad. Entonces le envié una nota a la administración ambiental del estado de Hesse para que me enviara toda la información disponible, ese fue mi error, sobre el tema de protección ambiental de los ciudadanos por el transporte de sustancias peligrosas. Un lunes que regresaba de la universidad no podía entrar a mi habitación, al apartamento donde yo vivía, porque las cajas con información que me había enviado la administración ambiental me impedían entrar a mi casa. Esa es la diferencia entre tecnología
y factores amigables a la participación de los ciudadanos. Yo le puedo dar tanta información a los ciudadanos que hago imposible el ejercicio de sus derechos. Cuando terminé de leer aquellas cajas, que no las leí, por supuesto, ¿verdad? Nunca supe lo que yo quería saber sobre si mi vida iba a ser breve o no, por algún cáncer horrible de vasos, de estómago, de pulmones o de cerebro, que acabar con este incómodo expositor que soy yo. Entonces, indudablemente no lo supe. Pero sí quedé convencido de que el acceso a la información es un derecho útil cuando la información que yo recibo es útil. Y obviamente las tecnologías crean las condiciones para que esa información sea, digamos, amigable con los ciudadanos que quieren participar. Entonces, yo me imagino un fenómeno como el que quiero transparentar, que es el fenómeno de las modas y el fenómeno de los paradigmas. Los que estaban acostumbrados a la administración pública de los años 60 y 70 en América Latina probablemente recordarán el paradigma tradicional. Era el paradigma weberiano, ¿verdad? Lealtad, imparcialidad, jerarquía como grandes valores del quehacer público y por ende de la ética del funcionario. Se da un proceso de reforma en los años 80 y 90, recuerdan ustedes los modelos de sustitución de exportaciones, las políticas orientadas a la reducción del Estado, y viene el paradigma empresarial. Le vamos a poner a ese NPL. Ahí entran los valores competencia, responsabilidad personal, responsabilidad empresarial, flexibilidad. Era el gran modelo empresarial. Stephen Covey y las prácticas de los ciudadanos altamente exitosos. Seguimos en el proceso y llegamos a la contrarreforma, que es donde probablemente estamos en este momento. Es lo que yo llamaría el paradigma democrático, en donde la contrarreforma se traduce en el paradigma del servicio. Y es aquí donde creo que está la clave de la cuestión, si es que alguna cuestión ha planteado este Congreso, que es que el siguiente elemento después de luchar por la transparencia se llama orientación al ciudadano. Es decir, si logramos una cultura transparente de funcionarios comprometidos, ahora falta un nuevo proceso en esa contrarreforma, que es orientar las políticas del Estado al ciudadano. Y por supuesto que el ciudadano tenga herramientas para poder controlar esa orientación. Entonces, esa reforma de una visión global se vería así. El sector público y la población tendrían que estar unidos de una manera diferente en un esquema de ética pública. Por un lado, el input es un input de legitimación, donde los problemas son precisamente la falta de control, la necesidad de introducción de controles legislativos y los escándalos públicos, que es en donde estamos ahora. Las medidas obviamente son transparencia, accountability y reglas de conducta de los ciudadanos. Ese sería el primer input de legitimación de la ética pública. El segundo sería el tema del output legitimativo también. Por un lado, tenemos los problemas de ineficiencia en la administración, tenemos recursos limitados, tenemos economías de escala y tenemos una cultura de administración del secreto. Las medidas frente a eso son básicamente las famosas medidas empresariales y el primado de la eficiencia. Esencialmente, el output legitimativo tiene que ver con la cultura empresarial. Pero encima de eso tenemos algunas cuestiones que han venido surgiendo en el ámbito internacional, que son, digamos, los códigos de conducta de la Comunidad Europea, de la OECD, del Fondo Monetario Internacional, que van dirigidos a establecer lo que ellos llaman ethics management, el manejo ético empresarial, que indudablemente pasa directamente por dos cuestiones. Una, cómo lograr legitimación del gobierno, y segundo, cómo luchar contra la caída vertiginosa de la confianza pública en las administraciones. Ese management ético es indudablemente ético, traducido por supuesto en un lenguaje que los administradores comprenden. Entonces, caigamos a nuestra conclusión preliminar. Estamos viviendo pluralismo valorativo.
Como nos lo recordaba el eminente filósofo español Fernando Savater, no estamos viviendo una época donde carecemos de valores, es que tenemos demasiado. Y ahora esos valores demasiados que hemos tenido, ahora se hacen pluralistas, porque les hemos introducido valores que vienen de otras partes. Sin embargo, aunque Savater lo dice irónicamente como es su estilo, no hay duda que la complementación de los valores ya existentes en las administraciones públicas de la región eran importantes, pero si además se introducen dentro de paradigmas filosóficos amplios como los que he tratado de exponerles el día de hoy, esto es algo más bien de agradecer y algo realmente bienvenido en el discurso internacional. Lo segundo es que esto prepara el terreno para otras discusiones. No crean que con solo obtener ética pública es suficiente. La ética pública, así como la he visto, como un manejo ético, un management ético, es obviamente el terreno de cultivo para los indignados. Es decir, si logramos una administración transparente, una administración democrática, una administración participativa, vamos a tener ciudadanos con derecho a indignarse. No sé si será en la plaza del Tlatelolco, donde se reunirán los mexicanos, o en la plaza de la democracia de mi país, donde se van a reunir los chiringuitos para empezar a hacer juntas populares para ver qué podemos hacer con los gobiernos que tenemos. Pero es indudable que ese movimiento de indignación de los ciudadanos está a la vuelta de la esquina y no hay una respuesta pública todavía para esos indignados en potencia que hay en nuestras poblaciones. Todavía no he decidido si pasar de oficina de los tribunales de Goicoechea, una pequeña ciudad a 1,5 kilómetros de la central judicial del centro de San José, pero probablemente sería una buena idea ponerse un chiringuito ahí y participar activamente de esa discusión. Pero el tercer problema es el paradigma empresarial. Yo no sé si efectivamente el paradigma empresarial estará comprometido con el bien común, pero de lo que sí estoy seguro es que cuando un funcionario público, como el señor rector, habla de responsabilidad social, hay que poner atención, porque no creo que esto sea un fenómeno casual. Una administración pública que es transparente tiene que demostrar que es responsable socialmente. El equilibrio de la transparencia es la responsabilidad. El equilibrio de la accountability es la responsabilidad social. Por lo tanto, los ciudadanos harán bien en reportar si esa responsabilidad social está allí. Y no es la responsabilidad social de las empresas de cada inicio de curso lectivo llevar unos cuadernos y unos lápices para los estudiantes, no es eso. La responsabilidad social es mucho más que meros bienes de servicio o lograr, digamos, crear condiciones para hacer reciclado. Yo creo que la responsabilidad social pasa directamente por la creación de otro debate democrático que está esperando urgentemente que se inicie en la región de América Latina. Pero mi conclusión definitiva es una conclusión para un debate posterior, para un debate que probablemente nos va a ocupar muchos años más. Y es que la transparencia y la ética pública parecen ser una conjunción necesaria en la época de la posmodernidad. Lo que no sabemos es si esa posmodernidad está entre nosotros, si estamos viviendo las épocas de un cambio trascendental de la ilusión de la Revolución Francesa, y si vendrá una nueva revolución. No lo sé. Pero de lo que estoy seguro es que esa revolución será una revolución democrática. Va a ser una revolución participativa, pero sobre todo va a ser una revolución de la gestión pública. Con funcionarios cada vez más comprometidos, no tanto con el bien común, que esto es algo esperable, sino evidentemente interesados por lograr poblaciones gozosas en términos de felicidad, de igualdad y de solidaridad. Muchas gracias.